Buenas, le habla Junior Escalante, soy alumno de la Universidad Nacional Experimental de Estado Táchira. Les estaré explicando los ejercicios referentes al primer orden que me tocó de la evaluación. ¿Sí? El primer ejercicio que tenemos en cuenta es esta ecuación que tenemos aquí, que su SS con respecto a T sub I de S igual a 5 sobre 10S más 1. ¿Sí? Esto quiere decir cuando es de salida y esto cuando quiere decir de entrada. T sub S en salida y T de I de entrada. ¿Sí? La primera pregunta que nos indican es ¿qué sucede cuando esta función se aumenta a 20 grados centígrados? Sabiendo que T sub S opera en 80 y 100 grados centígrados. Para esto tenemos esta ecuación que les coloqué aquí, 100 respecto, ¿sí? Por ejemplo, T sub I de entrada va a ser igual a 20 grados centígrados, ¿sí? Ya tenemos por ahí eso, ¿sí? Entonces necesitamos hallar el valor de A. U de T, ¿quién es U de T? Es el referente al valor de abajo en 1. Entonces, pues ahí nos podemos dar cuenta que ya A vale igual a 20 grados centígrados, ¿sí? Ya tenemos eso en cuenta. Ese es cuando el referente tiene entrada. Bueno, ¿cuál es la ecuación en este caso? ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? Nos pide la temperatura, ¿sí? En este caso T sub S cuando aumenta a 20 grados centígrados. Es decir, esta, ¿sí? Bueno, T sub S, de T, en este caso la temperatura cuando aumenta a 20 grados centígrados. Ya tenemos A, que son 20. ¿Quién es K? K es la ganancia, ¿sí? Este sería el valor de K en la ecuación, que sería 5. Entonces sería 5 por 20 a 1 menos E, ¿sí? El tau quiere decir cuando está en estado estable, pero esta condición es cuando nos viene en estado estable. Aquí nos podemos simplificar ya de una vez y nos quedaría igual a menos 4, ¿sí? Entonces ahí ya utilizaríamos lo que es la regla matemática llamada calculadora, que diría que la T sub S con respecto a 20 grados centígrados va a ser igual a ¿cuánto? A 98,17 grados centígrados. ¿Sí? Vamos a incorporar esto. ¿Sí? Esta sería nuestra pregunta A. ¿Sí? Está bien porque está operando entre 80 y 100. Perdón, debe estar la condición entre 80 y 100 grados centígrados. Está bien, está menor a 100 grados. Y opera 95, o sea, está operando más de lo debido. Ahí ya podemos dar esas ciertas condiciones. ¿Sí? O sea, podemos decir, opera más de lo debido, pero está en el rango. Pero está en rango. Muy bien. Y se nos pregunta cuál es el rango de 80 grados centígrados, T sub S menor a 100 grados centígrados. Esa es la condición. Ahí ya tenemos la pregunta. ¿Qué dice la pregunta B? Es el tiempo de establecimiento, ¿sí? ¿Qué es ese tiempo de establecimiento? Es cuando el sistema está ya en tiempo estable. Entonces vamos a buscar ese tiempo estable. Para eso tenemos esta ecuación aquí. El tiempo de establecimiento, el tiempo estable, ¿sí? Va a ser igual a 4 por tau, ¿sí? Entonces el tiempo estable va a ser igual a 4 veces. ¿Quién es tau? Tau siempre es el que viene acompañante del S. En este caso sería 10. Entonces el tiempo estable va a ser igual a 40, ¿qué? A 40 segundos. Oh, perdón, 40 minutos, perdón. Muy bien, ese es el tiempo estable. Si me permiten, voy a borrar para poder pasar al siguiente ejercicio. Voy a pausar el video y poder borrar para pasar al siguiente ejercicio. Ahora muy bien, continuando con el segundo ejercicio, ¿sí? ¿Qué nos dicen en el segundo ejercicio? No hay un gráfico de planta, ¿sí? Esto en el enunciado se puede ver. Ahora les pasaré en un archivo como es el enunciado, ¿sí? Pero para hacer más énfasis en lo que nos están pidiendo, ¿sí? Y los datos que nos dan, es T sub X, en este caso nuestra temperatura inicial, ¿sí? Dando que T sub X igual a T sub I. ¿Quién es T sub I? Es la temperatura de los indicadores, ¿sí? O sea, de los que cada uno de los que tiene la planta cuando va pasando cada uno de los procesos. ¿Qué pasa? Ahí, siguiendo el enunciado, en la temperatura en el indicador, en el estado 1, voy a dejarlo por estado, nos dice que a 52 grados centígrados, ¿sí? Ha aumentado. Y en cada transcurre a tau de 3 minutos, ¿sí? Bueno, en 3 minutos la temperatura inicial 2 vuelve y sube a 53 grados centígrados. Pasan 3 minutos, temperatura inicial en el estado, temperatura en el indicador 3 igual a 50 grados centígrados, o sea, ya disminuyó. Aquí es cuando se abre una válvula. Esa válvula se abre, de 3 minutos se mantiene constante, luego se cierra la válvula.
y nos dan una constante. Esa es la constante del tiempo, que es igual a 1,5 minutos. En la demostración nos dan que es 90 segundos. Hay que llevarlos a minutos para tener emparejamiento de los tiempos, ¿sí? Muy bien. La pregunta A nos viene una gráfica, ¿sí? Esa gráfica la haré como última pregunta. Nos piden una temperatura inicial, la temperatura del indicador, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para ello? Vamos a utilizar las ecuaciones que aparecen en el formulario. Aparece esta ecuación, ¿sí? Pero en nuestro formulario aparece como con respecto a Y, ¿sí? Pero aquí vamos a hablar con respecto a temperatura que es T, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? Lo siguiente, hay que identificar cada una de ellas y cuáles son, ¿sí? Bueno, por ejemplo, aquí ya la dejé simplificada. La T sub X pues es la temperatura inicial, ¿sí? Y la T sub I es cuando transcurre a la temperatura indicador en el estado 2, ¿sí? Ahora mi pregunta es, ¿quién es esa T sub T? Esa T sub T es cuando transcurre anterior a la T sub I2, ¿sí? Bueno, ¿quién sería esa T sub I2? T sub I1. Y ya dejamos aquí que es en el estado 1. ¿Sí? Sin comprender la ecuación, ¿sí? Temperatura en el estado 1, ¿sí? Igual a la temperatura inicial, la anterior a la del estado 1, ¿sí? Más distributiva de temperatura inicial posterior a la del estado 1, menos la temperatura inicial anterior a la del estado 1, ¿sí? Muy bien, menos E por el exponencial del tiempo con respecto a tau. Muy bien. ¿Quiénes son estos tiempos? El tiempo es igual al equivalente de los 3 minutos. Y el tau, pues, a los 1,5 minutos, que es la constante, ¿sí? Vamos a despejar esos datos. ¿Quién tenemos en T sub T igual a 1? Bueno, 52 grados centígrados. En T sub X, lo que queremos hallar, que es la inicial, en el estado 2, 53 grados centígrados. La inicial, que es la que queremos hallar, 1 menos epsilon menos, abrimos corchete, lo que estaría arriba, los 3 minutos sobre los 1,5 minutos. Recuerden, muchachos, que minutos se cancela todo eso. Y va quedando esta ecuación. Y bueno, haciendo el arreglo de la popular calculadora, hallaremos la que es la temperatura inicial, ¿sí? ¿Cuánto daría esa temperatura inicial? 45,61 grados centígrados, ¿sí? Esta sería mi temperatura inicial. Bueno, ya tenemos la temperatura inicial, muchachos. Esa es mi pregunta B. ¿Sí? Voy ahora con la pregunta C. Me dice la temperatura en el indicador en el estado 4 cuando se cierra la válvula y se mantiene constante. Vamos a utilizar la misma ecuación. Igual, T sub T. Muy bien, esto, la T, ya no será T sub X, ¿sí? Más T del indicador, no sabemos qué indicador vamos a colocar, menos T, 1 menos. El tiempo va a ser relativamente el mismo porque es del margen de cada uno, es como un delta T que va transcurriendo, ¿sí? Menos T sobre tau, ¿sí? Salimos por 7. Bueno, aquí vamos a ver colocar qué delta T vamos a colocar aquí, ¿sí? Bueno, si vamos a ocurrir que es el que quiere, el de que es el último, ¿sí? El de la última temperatura, ¿cuál sería entonces en este caso? Pues sería este que está aquí. Temperatura del indicador 4. Muy bien. Si esta es la temperatura del indicador 4, esta debe ser la temperatura del ¿qué indicador? Del indicador 3. Del indicador número 3, ¿sí? Porque recuerden, es el anterior del indicador. ¿Ves? Como está aquí en el 2. Aquí sería el 3, ¿ves? Y entonces si este sería el anterior, ¿qué sería este? El 2. El 2. Muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos este. Pues vamos allá, la temperatura del indicador 4. En el estado 4. Dentro de la temperatura del indicador 4, ¿cuál va a ser? Déjeme borrar mejor y sustituir los valores para que no sea nada complicado. Ajá, muy bien. La temperatura del indicador en el estado 3 serían 50 grados centígrados. La de 2, ¿cuánto sería? 53. Más la que queremos hallar, la temperatura del indicador en el estado 4, menos 53, cerramos corchete, 1 menos, mismo valor, menos 3 sobre 1,5. ¿Sí? Cerramos corchete. Y aquí hallamos ahí la temperatura del indicador en el estado 4. ¿Cuánto es esa temperatura en el indicador en el estado 4? Haciendo todas las reglas. 49,53 grados centígrados. Ese es sí. Ya tenemos la pregunta número C. Cuando es constante en el último proceso, cuando se cierra la válvula. ¿Sí? Ahora, ¿qué vendríamos a hacer? La pregunta número D. ¿Sí? Nos dicen el tiempo, ¿sí? Cuando este indicador
en esa temperatura, pero del indicador 4, esto iguale o sea igual a la temperatura inicial. Si usted se da cuenta, la temperatura del indicador 4 pues se mantiene constante, va a ser mayor a su X. No sé si se dan cuenta. A la temperatura inicial. Por ejemplo, va a ser aquí un gráfico, sí. Aquí se va a mantener completamente constante esa T sub I4, ¿sí? Y si usted se da cuenta, la T sub X va a ser menor, va a ser mucho menor. Ella nunca va a alcanzar, porque si usted da cuenta, la gráfica viene así, viene siendo esta arriba, ¿sí? Y se va a mantener como constante, ¿sí? Ella nunca va a alcanzar ese valor de T sub X. ¿Qué podemos intuir por esa pregunta número D? Que ese tiempo no existe. Ese tiempo no existe. Ese tiempo no existe y por lo tanto la temperatura del indicador 4 nunca va a alcanzar a la temperatura inicial. Esa sería la respuesta de esa cuarta pregunta. Si me permiten, voy a borrar para poder hacer la gráfica de la pregunta número 1 de temperatura con respecto al tiempo, ¿sí? Y poder explicarla detalladamente. Ahora sí, continuando con la gráfica, ¿sí? Aquí está la gráfica, muy bien. Abajo en los denominadores vamos a tener ¿quién? El tiempo, los minutos. Cuando transcurre 3 minutos, ¿sí? Arriba en los superiores vamos a tener lo que es en el eje Y, los grados centígrados. Bueno, cuando transcurre 3 minutos en el eje X, mi temperatura es de 52 grados centígrados, ¿sí? Sabiendo que partimos del estado inicial de 45,61 grados. Bueno, luego transcurre 3 minutos más, a 6 minutos, mi temperatura es de 53 grados centígrados. Luego dice, se cierra la válvula a los 3 minutos. Se cierra la válvula a los 3 minutos. Y mi temperatura es de 50 grados centígrados. Ahí se cierra completamente la válvula. Dice que se espera 3 minutos y se estabiliza. ¿Sí? Bueno, pasado los 3 minutos hay un margen de temperatura. Y me dice que es de 49,63, que sería mi temperatura del indicador 4. Aquí, como si usted se puede dar cuenta, lo que le digo, la diferencia de 49,63 nunca va a alcanzar los 45,61, que sería mi temperatura inicial. Y eso sería todo el ejercicio. Bueno, muchas gracias.